Entonces aquí hablamos del caso representativo, la adicción a los opioides. El uso de estos fármacos opiáceos, eh, como por poner un ejemplo, ¿no? La morfina o la heroína, eh, van a adaptarse o van a interactuar con los receptores eh, de los péptidos opioides, y esto va a tener la producción natural de endorfinas y va a generar de alguna manera una sensación intensa de euforia, pero a la vez también va a generar esto lo que es analgesia, básicamente una poca sensibilidad a lo que es el dolor. Entonces, cuando este fármaco se retira, el cerebro va a ser incapaz de producir suficiente, eh, por así decirlo, la analgesia natural que ya tiene, lo que va a provocar dolor y distrofia y un ciclo que va a impulsar justamente esta adicción. Entonces, si bien en el momento en el que va a entrar en contacto de los receptores opiáceos, se va a generar sus efectos, ¿no? Que son positivos, una vez que ya no estén en contacto de ellos, se va a generar ese tipo de efectos colaterales que les estaba hablando. Y aquí entra lo que son las implicancias biológicas, ¿no? ¿Por qué son necesarios? Eh, los opioides en sí son esenciales porque van a imitar de alguna manera o amplificar el sistema natural de manejo del dolor. Nuestro cuerpo igual tiene una forma, digamos, de poder controlar, de poder eh, manejar el dolor, pero los químicos, que en este caso son los opioides, van a tener una capacidad eh, más efectiva, más certera, más eficiente, sobre todo más intensa. Entonces, esto tiene mucho que ver con, primero, la primera característica que eh, los opioides nos dan, ¿no? Que es la analgesia inmediata, con lo que esto digamos, se contrasta con lo que el cuerpo hace. En el cuerpo no existe una analgesia inmediata, ¿sí? La analgesia es poco a poco, ¿no? Se genera sucesivamente y es más lenta. Para tomar opioides es una acción inmediata, es una recompensa de alguna manera, un resultado inmediato que tú tienes. Su mecanismo de acción igual es particular, eh, porque igual estos se van a unir a los receptores de los opioides en esta sustancia gris que va a estar rodeando a una estructura, eh, y estas vías se van a corresponder interrumpiendo las señales para lo que es la corteza cerebral, de tal manera que se va a suprimir, ¿no? Esas sensaciones que antes se sentía, como el dolor. Con respecto a lo que son eh, bueno, este tipo de controversia, ¿no? Que es el mal necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mal necesario porque representa justamente ese potencial de adicción que tiene, ese efecto secundario. Y podríamos hablar de una dicotomía. Son necesarios porque existe un sustituto, porque no existe en sí una sustancia o algo con esa potencia para poder manejar el dolor, pero son malos a la vez por la facilidad que al momento de ingerirlas tienen y de que puedan provocar esa dependencia y adicción. Entonces, eso es una de los grandes problemas, de alguna manera, que podríamos también decir que las farmacéuticas igual están atravesando, ¿no? Y que igual los científicos igual están detrás de eso, ¿no? De poder tener fármacos más dirigidos, o sea, y que sean dirigidos, que sean específicos, pero a la vez que no generen ese tipo de efectos colaterales. Esto igual tiene mucho que ver con la parte ética, eh, porque
Ustedes pónganse en el lugar, por ejemplo, de un psicólogo clínico. Yo me imagino que a partir de determinadas situaciones o casos, ellos también, o incluso los psiquiatras también, no solamente los psicólogos, ellos, ya sea por su falta de ética o de trabajo, ¿no? O de conocimiento incluso, pueden solamente recetarte una gran cantidad de fármacos cuando realmente lo que necesitas es o una menor cantidad o nada de fármacos, ¿no? Para poder aliviar tu dolencia o tu problema. Entonces, lo que pasa aquí es claro que la única manera, digamos, de poder encontrar un resultado y una forma de poder, un consenso, digamos, a partir de cómo se debería suministrar ese tipo de tratamientos, es la investigación. Es a partir de lo que podamos desarrollar y de que no exista, para poder evitar justamente este abuso de fármacos indiscriminado y de que las personas que entraban con una, por ejemplo, enfermedad, salgan con diversas enfermedades, ¿no? A causa de los efectos que ha tenido eh, la ingesta de estos fármacos. Entonces, eso es igual algo, eh, creo, crucial de tener en cuenta, a resaltarlo y también sería un tema a desarrollar, ¿no? Con más tiempo. Ya, por último, las conclusiones. Entonces, para concluir, hemos visto que la anterior semana o la última semana que estábamos viendo, que era corteza cerebral, hemos visto en sí que hasta corteza cerebral, hemos visto médula espinal, hemos visto tálamo, hemos visto esas estructuras que son importantes, poco también de lo que es tallo, eh, que son estructuras, ¿no? O sea, que albergan una gran cantidad de neuronas, pero que si no existiese ese término que les había dicho que es la comunicación, que es la sinapsis entre ellas, no podría existir justamente ese flujo de información y por lo tanto el sistema nervioso no tendría esa importancia que tiene. Entonces, a través de los neurotransmisores es que la información se pasa de una estructura a otra. ¿Para qué? Para que ella tenga la capacidad de poder generar esa respuesta. Entonces podríamos hablar que la arquitectura física, ¿no? Todas las estructuras que hemos visto, ¿no? Desde lo que es el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, podrían corresponder a una arquitectura de hardware, ¿no? Si lo relacionamos con una computadora. Y la comunicación que hace posible, que es el funcionamiento, digamos, de esas estructuras, es el software, ¿no? En este caso tendría que ser la comunicación química, ¿no? Los mensajeros, los neurotransmisores, que son los responsables de poder enviar la información pertinente. Entonces, ustedes ahí ven la importancia de estos, que si alguno, por ejemplo, falla en su expresión, a la hora, digamos, hablando en el nivel de análisis molecular, ¿no? Hablando de su expresión genética, se va, digamos, producir una, un mal funcionamiento, primero de su génesis, de su producción, después eso va a implicar en sus vías y por lo tanto en su mal funcionamiento de las estructuras con las que se relaciona. Y si hablásemos no de su expresión, pero sí de la falta, de la cantidad que existe de estos neurotransmisores, entonces estaríamos hablando de un problema de niveles, ¿no? De neurotransmisores, que si bien uno puede tener, pero con menos cantidad. Entonces, ustedes ven que si bien cada neurotransmisor se corresponde a una determinada acción, un determinado, a una determinada respuesta que podemos generar nosotros como personas, una falla en una pequeña cosa puede generar totalmente, puede cambiar todo. Y eso lamentablemente pues se traduce en problemas que actualmente existen, ¿no? Como hemos visto esas enfermedades.
Entonces es importante tenerlas en cuenta, entenderlas. Es un mundo, como ustedes han visto, de mucha complejidad, porque sobre todo lo más pesado aquí es la bioquímica detrás de estas moléculas e incluso cómo tienen que interactuar. Se siguen buscando, incluso se siguen encontrando nuevas rutas, vías que se interrelacionan. De hecho, es como si fuese un enmarañado de cables, ¿no? En el sistema nervioso. Pero es justamente eso es lo que se dedican los neurocientíficos, ¿no? O sea, los que se dedican a la investigación, a poder entender eh, el fundamento como tal, ¿no? De cada cosa, las vías, los pasos, los patrones que tienen. Entonces, eso como conclusiones finales para cerrar con esta parte de biología. Entonces, si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer y si no, bueno, estaríamos terminando, chicos.